Muchas gracias. Yo le pido siempre a la Virgen de Guadalupe, la dueña de México, que ponga ella en mi boca las palabras por hablar de su Hijo divino, su Hijo Dios, nuestro Señor. Pero quiero también volver a recordar, yo soy muy repetitivo por algunas cosas, sirve también como pedagogía de repetir los puntos esenciales que hemos visto hasta ahora. Claro, antes que todo, estamos viendo el credo, pero antes que todo ponerse el asunto fundamental, ¿por qué existo? Yo existo, sí. Y cuando yo abro los ojos, esto por la existencia de Dios que hemos ya visto, uno ve formas y colores. La pregunta ¿es mi pensamiento que crea las cosas? ¿Es subjetivo o son cosas afuera de mí? Otra cosa que yo, son objetivas. Perdóneme la insistencia, pero el fundamento también por ver la objetividad de la divinidad de Jesucristo. Entonces digo, haga la prueba, póngase delante de un arbolito y usted piensa que el arbolito no existe y pega la cabeza. Entonces usted llega a la primera evidencia. Las cosas, tierra, agua, sol, plantas, flores, animales, son fuera de mi pensamiento, son otra cosa que yo. Segunda pregunta, ¿y cómo que existen? Y ahí la contestación, o una fuerza no inteligente, o una inteligencia superior, lo que los hombres siempre han llamado Dios. Entonces nosotros creemos que las perfecciones de la naturaleza nos hablan de una inteligencia superior. Esta ya fue el razonamiento de los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, sin ser católicos, sin ser cristianos, porque no existía Cristo. El ejemplo que le he dado ya, acuérdase, cuando uno dice Dios no se ve, pero yo te pregunto, ¿tienes el reloj? Sí. ¿Has visto el relojero? No. ¿Y tú crees? Sí. ¿Por qué? A ti te basta ver una obra con una cierta perfección. Tú nunca vas a ver el relojero, pero hasta la muerte vas a creer que al origen de este reloj debe estar una inteligencia. Así para un zapatero, nunca lo has visto, pero crees que existe. Así la camisa, el sastre. Entonces la pregunta fatal, según ti, ¿necesita más inteligencia al origen de un reloj o de una hormiga? El ojo humano. Cuando estudian en la ciencia lo que es el ojo humano, la célula del ADN que tiene más informes que la computadora y no recibe más informes, solamente se desdobla y mira lo que sale. Bueno, nosotros creemos en Dios por la fe, pero la razón confirma la fe. Yo se lo repito, y es objetiva, como las cosas están afuera de mi tierra, agua. Así, teniendo perfecciones, quien la ha hecho es un ser objetivo. También que no lo creo, no lo pienso, estoy dormido, también que no me gusta. El árbol está ahí objetivamente. Así quien la ha hecho es objetivo. Esta, decimos, fuerza de la realidad objetiva es el fundamento de las convicciones. Somos en un mundo. Hoy, quiero repetirlo, el hombre moderno tiene muchos problemas hacer la unión con Dios, porque es un hombre que posiblemente se cree estupendo, pero cuando uno ve cómo es reducido al hombre económico por el materialismo liberal o marxista, al produce y consume, al correr, al estrés, a la velocidad de la vida, reducido a una rueda de engranaje, este pobre hombre, ¿cómo va a tener tiempo por la calma, para pensar estos grandes pensamientos que serán por la eternidad, por su muerte, por su eternidad? Entonces, debemos recordar estas grandes cosas. Necesitamos silencio, como en nuestros antepasados. Imagínense, cuando no tenían los coches, no tenía la electricidad, qué calma, qué paz, qué lentitud. Esto favorece la meditación. Entonces no se extrañe que hoy somos un poco todos así estresados, y entonces claro, la idea de Dios no es tan fuerte, tan importante, porque la vida moderna. Entonces tratamos de recuperar estos momentos de grande silencio, de grande meditación. Piensa con tu cabeza. Cree a tu razón. Tu razón te dice que las cosas están afuera de ti. No es tu pensamiento que pone o quita el árbol. Tu razón te dice, existen perfecciones en el ojo humano, en las células del ADN. ¿Una fuerza no inteligente? Bueno, una fuerza inteligente superior al hombre. Imagínate qué importancia objetiva. Piensa con tu cabeza. Hemos visto también la vez pasada, bueno, Dios existe. Las perfecciones de la naturaleza me dice que existe una inteligencia. ¿Y cómo es Dios? Claro que nace el deseo. Uno quiere saber cómo es Dios. Hemos visto la naturaleza de Dios, lo que se llaman los atributos de Dios. No lo repito, usted puede eventualmente escuchar otra vez pidiendo a la radio que nos recibe con mucho cariño, que le dé el programa, el texto. Dios es amor. La primera grande
cosa que nos dice el Nuevo Testamento por la boca de San Juan, Deus caritas est. ¿Sabe qué importante, hermanos? Saber que nuestro Creador, la fábrica que nos ha inventado, que a la muerte es amor, te da una paz. Si tú estás convencido, no quiero repetir la contemplación que da San Ignacio de Loyola, para comprender que Dios es amor, vaya viendo el número 230 de los ejercicios. Hemos visto también otro atributo de Dios, la belleza. La belleza de la creación refleja la belleza de Dios. No deje de contemplar la naturaleza. Vaya al campo, vaya al mar, en el silencio, la noche, las estrellas, el día, el sol. Pregúntale, ¿quién te ha hecho? Póngale la boca a todas las criaturas que te van a contestar. Si tú le preguntas, Dios para ti, Dios para ti. Es otra manera de vivir. Cuando uno ve la belleza de la creación, es por esto que San Juan de la Cruz llama la creación la música callada. Porque si tú no escuchas lo que te están diciendo las flores, los pajaritos, la comida, la novia, si tú no ves Dios en el Creador, bueno, no escuchas la música, pero pregúntale, ¿quién te ha hecho? Entonces, qué importante haber esta gran idea de la naturaleza de Dios, sus atributos. Hemos visto también que Dios es infinito. Esta es una cosa que podemos alcanzar solamente poco, porque nosotros somos seres finitos. La diferencia entre el hombre y Dios, el hombre, la da San Ignacio, el número 58, 59 de los ejercicios, su sabiduría, mi ignorancia, su fuerza. Nosotros estamos capturando el calor del sol con el fotovoltaico. Imagínate toda la fuerza que tiene el sol que ha creado Dios y todas las estrellas que vamos a ver a la muerte. Este es el gran asunto. Yo quiero saber lo que voy a ver. Se termina la vida, tiene otra vida. ¿Quién voy? Entonces estudiar la naturaleza de Dios. Y Dios está presente. También otro atributo, la presencia de Dios en todas las cosas. Ya Aristóteles habla de esto y Santo Tomás dice que Dios es presente por esencia, potencia, presencia en todas las cosas. ¿Quién te enseña la criatura sin Dios? El laicismo liberal. ¿Quién te enseña la criatura sin Dios? El ateísmo marxista. No, cristiano, católico. Goza la criatura, pero mira el creador de la criatura. La manera de utilizar la naturaleza, la creación, es de ver Dios en todas las cosas. Dios está presente, no quiero repetir, y también su bondad infinita. Cuando uno ve cómo son bonitas las criaturas, cómo nos hacen gozar. Repito, si fuera doloroso comer, bueno, quiero ver esta noche o mañana al almuerzo, si es doloroso comer, tomar cerveza. ¿Y quién pone la relación entre el objeto y mi facultad, el gusto? Si la criatura te hace gozar, ¿de qué será capaz de hacerte? Bueno, esto fue lo que vimos la vez pasada. Y ahora seguimos con la meditación del credo. Yo creo en Dios. Una fuerza no inteligente no puede hacer la naturaleza, que es objetiva. Entonces Dios también es objetivo. También que no me gusta, no lo pienso, estoy dormido. Pero tiene muchas religiones en el mundo. ¿Cuál es la verdadera religión? Porque yo quiero irme con Dios a la muerte. Visto que he hecho la criatura tan bonita, pues me interesa mucho tiene muchas religiones. Entonces, ¿cuál es la verdad? Bueno, ahí se pone el asunto. Primero, de la necesidad de la revelación. ¿Por qué tiene una necesidad moral de la revelación? Porque nuestra razón llega a comprender que Dios existe por la perfección de la naturaleza. Platón demuestra hasta la inmortalidad del alma. No quiero hablar de esto ahora en otra ocasión, mostrando cómo nuestra alma hace operaciones espirituales, como la matemática. La matemática no es materia, no cae bajo los sentidos, no tiene sabor, calor, frío, no. Es un modo de ser de la realidad, pero no material. Fíjate cómo es importante. Es invisible, pero es fundamental. Es una casa sin matemática no puede existir. Sería un montón de arena, de fierro, de cemento, pero sí, todo se hace con la matemática y es invisible y parece que no es importante. Así el alma. Entonces, si el alma puede ser matemática, dice Platón, es porque tiene un modo de ser que no es material. Entonces no puede morir con la muerte. La muerte se descompone el cuerpo, la tierra con la tierra, los líquidos con los líquidos, los gases. Pero el alma, no teniendo materia, sigue viviendo. Entonces descubre, siendo el alma espiritual, descubre que el alma es inmortal. Bueno, no quiero hablar de esto, pero me pongo el problema. Yo amo a Dios, me gusta la creación, la naturaleza, pero tiene muchas religiones. ¿Cuál es la verdadera? Y ahí se pone entonces la necesidad moral de la revelación, que Dios nos hable. Pero si Dios nos habla, deben pasar dos cosas: un hecho histórico y la prueba que es Dios. Porque podría ser cualquiera que inventa una religión.
Entonces, y ahora vamos a ver exactamente el hecho histórico primero de la existencia de Jesucristo como hombre, y después vamos a ver que Jesucristo se declara Dios y demuestra de ser Dios. Para entender esto, tengo que hacer un poco de estudio de arqueología. Primero, la existencia histórica de Jesucristo. Bueno, de ningún personaje de la historia tenemos tantas pruebas como por Jesucristo. ¿Usted cree a Julio César, el emperador? Sí. ¿Pero qué prueba tienes? Bueno, tiene algunos monumentos, algunos escritos. Anda. ¿Usted cree a Carlomagno? Sí, también. Pero, mira, de ningún personaje de la historia tenemos tantas testimonianzas como Jesucristo. Primero, los textos mismos de los paganos romanos. Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, no son cristianos, pero hablan que en Palestina tuvo un tal Jesucristo y pasó esto, y bueno. Entonces, fuente que no son interesadas, su testimonianza vale más. Los paganos. Después tiene la fuente de los judíos que no se convirtieron, los que quedaron con Caifa. Tiene un histórico, se llama Flavio José, que escribe la historia de Israel sin creer a Jesucristo, pero habla de Jesucristo y habla del problema que le creó a Caifa. Entonces, otra testimonianza histórica, estamos hablando de la existencia histórica de Jesucristo. Y después tiene evidentemente la fuente cristianas, los evangelistas. Los evangelistas, dos son apóstoles, son testigos oculares. Y uno ve también mira que el Evangelio es muy pequeño. Cuando uno piensa todo lo que ha dicho y ha hecho nuestro Señor, es un resumen. Pero testigos oculares, y dos de ellos son apóstoles y van a morir mártires, testimoniando con la sangre, con la vida, que lo que habían visto lo han escrito, y vamos a ver después, la divinidad de Jesucristo. Pero testimonianza también cristiana. Tenemos otra fuente sobre la existencia de Jesucristo como hombre. Estamos viendo la parte como hombre. El calendario. Hoy somos el 4 de febrero del 2014. ¿Después de qué? De Cristo. Hasta los comunistas. Yo tengo algunos conocidos comunistas. Digo, oye, por favor, de tu periódico, quítame la fecha cristiana, como tú ateos. No, están obligados a poner la fecha 2014 después. Entonces, el hombre que ha dividido la historia antes de él y después de él, a lo menos en el occidente, no hubiera existido, muy difícil de sostenerlo, porque además tuvieron otros personajes de la historia que intentaron cambiar el calendario. Uno fue Napoleón, cuando hizo la Revolución Francesa, empezó a cambiar el calendario, primer año, segundo, pero cuando murió Napoleón, se acabó el calendario de Napoleón, y otros personajes de la historia, y volvieron al calendario cristiano. Entonces, imagínense qué fuente tenemos. Y también tenemos, no quiero hablar de este tema que me interesa mucho, la Santa Sábana. La Santa Sábana es un documento extraordinario de la existencia histórica de Jesucristo. No quiero entrar en el tema, que podría ser ocasión. Entonces, primero vamos a ver, porque si Dios habla, necesita un hecho histórico. Y Jesucristo existió en la historia. Segundo punto, ha dicho de ser Dios. Bueno, Padre, pero todo el mundo lo puede decir. Se trata de demostrarlo. Ahí está el asunto. De demostrar. Después, nosotros vamos a morir por Cristo, pero debe demostrar que Él es Dios hecho hombre. ¿Y qué fuente tenemos? Primero lo ha dicho Él. Está en el Evangelio. Usted sabe sobre todo el texto más importante en la Pasión al Sinedrio, porque usted debe recordar que en el Antiguo Testamento, si uno se declaraba Dios, era condenado a muerte. Entonces, cuando llevan testigos contra de Cristo, sacan cosas que no son tan. Entonces, Caifa dice, cállese usted. Yo le hago la pregunta. Se pone delante de Jesucristo, nuestro Señor. Es terrible pensar que mirándolo en los ojos como Lucifer, que se rebeló a Dios, porque el hombre es libre. Entonces le pregunta, yo te ayuro en el nombre del Dios viviente, dime si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y los 4 evangelistas dan la contestación. La más clara es San Marco. Tú lo has dicho, yo lo soy. Y los otros, tú mismo lo dices, tú mismo lo dices, tú mismo. ¿Qué hace Caifa? Se arrastra los vestidos diciendo, usted escucharon la blasfemia, esto que un hombre se hace Dios. Ah, gracias Caifa. Se declaró Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A muerte lo condenan a muerte. Entonces, Jesucristo se declara Dios. En otros textos, dice en San Juan, por ejemplo, 10:30, el Padre y yo somos una sola cosa. ¿Quién puede decir esto? Solamente si es Dios, porque no puede ser una criatura que con el Creador es una sola cosa. Otro texto, la aparición a Santo Tomás, estoy tratando solamente algunos. Cuando aparece, los apóstoles ya han tenido la aparición, creen en Cristo, Santo Tomás, pero no.
todavía. Si yo no pongo los dedos en sus llagas, no creo. Tuvo una apostasía más grande. Hoy que está pasando una apostasía tan grande de la fe, acordámonos que se debe creer. Entonces nuestro Señor le hace una aparición. Tomás, pone tus dedos. Entonces, ¿qué dice Tomás? Está en aquello. Señor mío y Dios mío. Lo declara Dios. También San Pablo, en la carta a los Filipenses, al capítulo 25, no consideró un robo ser igual a Dios. Dice estas palabras. En la carta a los Romanos 9:5, el Cristo, Él, el Dios bendito, lo llama Dios. En Timoteo también, gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Entonces lo declaran Dios. San Juan, el prólogo, usted sabe que este prólogo es una belleza. En la misa tradicional en latín se dice siempre al final de la misa, se repite este evangelio, por miles de años lo hicieron. El verbo se hizo carne. Entonces, pues ya. Bueno, Padre, existe históricamente. Testimonianza de los paganos, de los judíos no cristianos, de los cristianos, el calendario, las santas. Él ha dicho de ser Dios. Sí, tenemos texto, pero debe demostrarlo. Así, ahora el problema. Después vamos a morir por él, como hicieron los cristeros que murieron por Cristo, gritando viva Cristo Rey. Pero, ¿y cómo puede demostrar que él es Dios? Bueno, lo puede hacer de una sola cosa, de una sola manera, mostrando que él hace cosas que ni los demonios ni los hombres pueden hacer. Porque nosotros podemos saber, por la revelación lo sabemos, que existen los demonios, estos ángeles rebeldes que pueden hacer cosas. Entonces se llama el milagro, la suspensión de la ley natural. Usted ve que cuántas veces nuestro Señor, el evangelista, lo reporta que está haciendo milagro, porque es la única manera con la cual Él demuestra y nos pide nuestra adoración. El Concilio también, Vaticano I, dice que los milagros son los signos externos que comprueban la verdadera religión y la divinidad de Cristo. También el Papa San Pío X, el último Papa Santo, declaró en el sermón antimodernista que los milagros son los signos externos. Entonces son muy importantes. Hago rápidamente la paréntesis, no sé si vamos a tener el tiempo de hablar, por ejemplo, de los milagros de Lourdes, pero le anticipo. Tenemos en la Iglesia Católica una cosa extraordinaria. A Lourdes, donde apareció la Virgen, se declaró la Inmaculada Concepción, no tiene 1,000, tiene 15,000 médicos, primarios de hospitales, profesores de universidad. Ellos deben solamente demostrar que en aquel lugar geográfico pasan cosas que no se explican con la razón, con la ciencia. No debo hablar de religión, a mí me interesa que efectivamente, pero cierro la paréntesis porque es un tema que me apasiona mucho. Vamos a ver si vamos a tratarlo cuando vamos a hablar siempre en el credo. Creo en Dios, creo que Jesucristo es Dios, creo en la Iglesia Católica Romana, porque Lourdes está en la Iglesia Católica Romana y ninguna otra religión, ninguna otra iglesia ortodoxa, protestante que sea, tiene este aparato crítico, científico de los médicos de Lourdes. Cierro la paréntesis porque me gusta demasiado. Entonces, volvemos a lo que dice el Vaticano I, el sermón antimodernista. Los milagros son el signo externo de la religión. Entonces, Jesucristo, por mostrar que Él no es solamente un hombre, sino Dios hecho hombre. Y ya le anticipo, imagínense, hemos visto toda la grandeza de Dios, los atributos de la naturaleza, la majestad de Dios. Y ahora Dios se hace hombre, que es el mérito que tiene la Santísima Virgen a la encarnación, de creer. Y si nosotros 2,000 años después creemos a la encarnación de Dios, y gracias a su fe, y vamos a ver cómo es importante la fe es la primera virtud teologal. San Pablo dice, sin la fe no se puede agradar a Dios. Entonces cuiden la fe en esta época que están perdiendo la fe. Jesucristo es Dios. Y lo muestra haciendo milagros. Para entender lo que es el milagro o la suspensión de la ley natural, uno debe saber que existe una ley natural. Por esto son muy importantes los científicos, los médicos, porque ellos son los especialistas de la ley natural. Si yo levanto un vaso en el aire y le digo de quedarse en el aire y suelto el vaso, ¿sabe lo que pasa? Se cae. Bueno, leyes naturales. No se puede suspender. Esta es una cosa muy sencilla, pero tiene cosas mucho más graves, mucho más importantes. Y bien, tenemos que poner atención porque existen también trampas. Existe el prestidigitador, ¿se dice así en español? Sí. Perfecto, ¿no? Entonces, que te sacan un conejo del sombrero. Bueno, hermano, aquí está. Yo puedo sacarte un reloj de la manga. Bueno, esto ya sabe. Atención, pero existe el demonio. Sabemos que existe el demonio por la revelación. Son ángeles
que se han revelado a Dios libremente, amor de sí mismo, como dice San Agustín, hasta el desprecio de Dios, pedimos a Dios de no caer en este error. Los ángeles tienen un poder superior al hombre sobre la materia. Por ejemplo, pueden levantar un cuerpo. Entonces, usted ve en los Hechos de los Apóstoles que el hecho de Simón Mago. Simón Mago era un mago que se fue con San Pedro, le dio dinero por tener el poder de los milagros. San Pedro maldijo a él a su dinero. Entonces dice, sí, yo voy a hacer una ascensión como Jesucristo. Efectivamente, San Pedro envió Lino, que será papa, como testigo así. Esto empezó a levantarse de la tierra. Entonces los demonios pueden levantar un cuerpo, pero los demonios pueden hacer lo que hacen solo con el permiso de Dios. Cuando ya estuvo a una cierta altitud, Dios dio orden de soltarlo y se aplastó. Pero por entender que efectivamente el demonio puede hacer cosas. Entonces, no vamos a caer tampoco. Por ejemplo, el demonio puede levantar un cuerpo, puede doblar un cuchillo, como hacen ahora, se ve. La Ouija, cuidado con el espiritismo, cuidado con la magia. A veces son charlatanes y a veces son cosas verdaderas. Por esto que la Iglesia tiene en la diócesis el exorcista, que es un sacerdote encargado que hace por quitar el diablo, porque la gente se mete con estas cosas. Entonces, saber que el hombre puede hacer prestidigización, si puedo decirlo, el demonio puede hacer prodigio, pero no puede hacer verdaderos milagros. ¿Cuáles? Resurrección de muertos y creación de la materia de la nada, y lo vamos a ver.